Buenas noches, bienvenidos a Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Bienvenido a nuestra cita semanal. Hoy tendremos tertulia con Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy, y con Laura Teruel, profesora de periodismo y columnista. Tendremos también un invitado muy especial en nuestra sección Un Malagacón. Se trata de Pedro Moreno Brenes. Él es profesor de Derecho, fue portavoz municipal de Izquierda Unida en Málaga durante muchos años, es también secretario de ayuntamientos y ahora está de plena actualidad porque comienza a ejercer ese cargo, el de secretario municipal, secretario del Pleno, se llama técnicamente, en el Ayuntamiento de Málaga. Mucho que hablar con Pedro Moreno Brenes sobre política, sobre actualidad, sobre la juventud, la universidad, etcétera. Pero además tendremos también hoy a nuestros columnistas. Esta semana, Fernando del Valle, director de ABC Andalucía y sus certezas, y también El Fuego Amigo, la sección de nuestro compañero de La Opinión de Málaga, José Antonio Sau. Bueno, y ahora sin más, el punto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en relación a Andalucía que en Madrid la gente no quiere vivir subvencionada. Además de incapaz y escasamente preparada, nos ha salido faltona, aficionada a los tópicos, insulsa. Una lástima. Es muy triste que aún hoy circulen esos clichés sobre nuestra tierra. Dice además Díaz Ayuso que la izquierda persigue a Madrid porque es incapaz de ganar las elecciones. Bueno, olvida que las ganó Gabilondo y que ella gobierna por carambola, con socios externos que no la soportan. Con su vicepresidente, por ejemplo, un estirado y hipermanesco miembro de Ciudadanos con el que ni siquiera se habla. En fin, se echa en falta una recusación por parte del PP andaluz a Díaz Ayuso, una reconvención, una regañina, algo, aunque sea de cara a la galería. Pero nada, tampoco esos socios naranjas del gobierno andaluz han reaccionado mucho. Y eso, que les gusta más un micrófono que mojar pan. Mientras el virus campa, Madrid arde, también Andalucía y Málaga. Aquí los vecinos de Cuevas de San Marcos piden cribados masivos y su alcalde califica la situación ya claramente de desesperada. En Sierra de Yegua se ponen hoy en marcha medidas restrictivas decretadas por la Junta mientras los vecinos claman que es la ruina. También algunos de los líderes que nos han tocado en suerte en este difícil tiempo están resultando una ruina. Cataluña cierra bares y restaurantes. Francia decreta el estado de emergencia a partir del sábado, sin estúpidas querellas entre gobiernitos periféricos. Irlanda clausura la hostelería. Nosotros ya tenemos puestas las luces en la calle Lario. No se me arremolinen. Bueno, después de nuestro punto, comenzamos ahora sí la tertulia, la primera parte de este programa. Ya saben, como les comentaba, tenemos hoy a Antonio Méndez, director de Málaga Hoy, y a Laura Teruel, profesora de periodismo. Buenas noches a ambos. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llevamos esa pandemia intensa informativamente, no, Antonio? Bueno, es un poco monótono, ¿no? Porque cada día lo que vas contando son derivadas. Todo relacionado de lo mismo. Y psicológicamente también te cansa, ¿no? Como ciudadano y como profesional. Porque además es una especie de círculo vicioso que vuelves otra vez al inicio, das noticias creyendo que la cosa va más o menos bien, de pronto otra vez retrocede, vuelves otra vez a los planteamientos aquellos iniciales, los debates son similares, que si hay que cerrar la hostelería o no hay que cerrar la hostelería, que si nos confinan o no nos confinan. Las cifras que se manejan políticamente también. Hoy hemos leído en Málaga Hoy, en La Opinión de Málaga, reportajes sobre el terreno, a propósito de Sierra de Yeguas, que al ser un municipio pequeño, claro, es una especie de pequeño cosmos en el que se puede analizar cómo funcionan las medidas restrictivas. Esperemos que funcionen, ¿no? Allí sobre todo hay quejas de los hosteleros, de los pequeños bares y también algunos comercios que hay allí, porque no puede llegar gente y bueno, pero la gente lo toma con resignación, ¿no? Porque el ciudadano está siendo disciplinado. Yo leía también que se quejaba el alcalde, que decía que se había enterado por la prensa de las medidas impuestas al municipio, ¿no? Cosa que desde luego no me parece que sea una muestra de un funcionamiento institucional correcto. En estos pueblos tan pequeños, con pocos miles de habitantes, si se contagia una familia,
claro, eso cuantitativamente es un porcentaje del pueblo alto, ¿no? Entonces el número de contagiados no es muy alto en términos brutos, pero con respecto a la población del pueblo sí lo es, ¿no? Y claro, se quejaban mucho los hosteleros, porque les cerraban las barras de los bares y dicen que en estos pueblos que son bastante fríos, en cuanto empieza un poquito a apretar el frío, la gente no se quiere sentar en la terraza, quiere estar dentro, ¿no? Y es muy difícil conciliar los intereses económicos. De los bares y las cafeterías en los pequeños pueblos, como espacios de socialización y de convivencia y de tiempo libre, ¿no? También leía que las cifras estaban mejorando y decía la delegada Patricia Navarro que uno de los motivos había sido el cierre de los parques, ¿no? Y a mí de verdad que ese es un tema contra el que me rebelo, ¿no? En los espacios abiertos es más difícil la transmisión del virus porque, bueno, están abiertos y no creo que realmente el motivo de transmisión en un pueblo donde además la población de edad media es más bien elevada sea en los parques, ¿no? Y luego el tema de la hostelería es muy sensible porque cómo concilian los intereses de esos comerciantes, de esos hosteleros con la atención al cuidado de la población, ¿no? ¿Se podría saber realmente dónde se está contagiando la gente? Hay cosas que se saben, ¿no? Cuanto más tiempo estemos en un espacio cerrado, más fácil es que se transmita la enfermedad, que nos podamos contagiar. Por eso han puesto estas medidas de cerrarlo antes. Pero luego hay pánico en ciertos lugares públicos en los que no hay evidencia de contagio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la ciencia primara y que se estudiara el riesgo real de transmisión de la enfermedad en espacios abiertos durante poco tiempo, porque a lo mejor se puede legislar o organizar un poquito mejor el control de estos sitios sin perjudicar tanto a los empresarios. Hablaba el otro día con una neumóloga que está tratando a un familiar y me decía que en espacios abiertos es casi imposible, guardando las distancias de seguridad, en espacios abiertos bien ventilados es casi imposible contagiarse, ¿no? Que es mucho más proclive el contagio, obviamente, en los sitios cerrados o con escasa ventilación, pero es que ni siquiera tenemos claro eso porque las voces científicas también se multiplican en los medios de comunicación, ¿no? Claro, es que cuando se dice la ciencia, yo empiezo a aplicar el escepticismo. La ciencia A, la B, la C, la D... Sí. O la E, es decir, porque aquí los conocimientos de la pandemia los tendremos pues cuando haya pasado, dentro de X años, cuando haya resultados. Es decir, yo creo que vamos dando palos de ciego, sencillamente, palos de ciego. Y además intentando conciliar intereses con otros intereses, sin saber muy bien qué hacer. La hostelería durante todo el verano se ha mantenido, ahora una vez que ha pasado... pues se ve que es el gran riesgo o se le supone que es el gran riesgo. Fíjate las medidas que ha aplicado París con 4 semanas de un toque de queda a las 9 de la noche, que yo eso lo llevo pensando desde hace mucho tiempo. Es decir, la única forma de amarrar a la gente es y luego llenar las calles de policía, porque los contagios están produciéndose muchos de ellos en el ámbito de los domicilios y si no vas al bar, pues vas a tu casa y montas la fiesta. Hoy he leído una crónica en el diario El País que se refería a empresarios en Madrid que en pisos turísticos se está montando la fiesta y con la consigna de que... Estaba buscando lo de Sierra de Yegua, que se quejaban de que hacían fiestas en el campo. Claro, ahí no llega la Guardia Civil. Ahora, este lunes publicábamos una foto en portada de la pasarela de Guadalhorce. Claro, si se convierte en la pasarela, la calle Larios, aunque estés en la calle, al final, con la masificación... Yo creo que hay una ciencia A y una ciencia B, pero está la ciencia y la pseudociencia. Y para las enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, la transmisión en espacio abierto, para el coronavirus, para la gripe, para cualquier virus, es menor. Eso es Mira, pero ayer escuchaba, por ejemplo, al presidente de Asturias, que también con unos datos inferiores, porque está claro que tenemos otra vez que tender a frenar la movilidad y a ver con qué coste, para que el coste el coste económico sea menor, y todas las medidas que ha tomado, que se están mirando los autobuses, los aforos y demás, dice, bueno, pues cines, teatros, nada, porque no ha habido ni un solo caso. Efectivamente. Y es un espacio cerrado, es decir que... ¿Sabes que hay algo que es muy importante? A lo mejor el virus le gusta la cultura, ¿no? No, bueno, eso seguro. La cultura nos tiene que gustar a todos, pero yo leía por esas críticas de que los autobuses van abarrotados, aunque a mí me ha sucedido que he intentado coger un autobús de Málaga y el autobusero me ha dicho que
gente, ¿no? Porque iba lleno, o sea que hay limitaciones de aforo, ¿no? En el metro, en el autobús, la gente suele ir callada, no sé si lo notáis, a mí me pasa mucho cuando voy a Madrid, que digo, aquí no habla nadie, cuando cogía el metro en Madrid, ¿no? Y es que claro, la gente en el metro va a trabajar, va a estudiar o lo que sea, y no va hablando, entonces, estando callado, se permite una mayor congregación de gente, que es lo que pasa en un teatro, pues en un museo, y en un bar, desde luego, no sucede. Los vagones del silencio en todas partes, silencio. Entonces se transmite, de verdad, es que parece mentira, pero también en corales, en iglesias, en los que la gente proclama y habla en voz alta, hay mucha más transmisión del virus. A ver si eso de que cada cual yo no quiero en su móvil o en su libro y yo no hablamos, al final va a ser bueno. Pontificar contra la iglesia, pero claro, ahí se habla, ¿no? En voz alta y tal, y es perjudicial. Estaba mirando los casos que han descendido en Sierra Yegua, ha pasado de 956 a 358 desde que empezaron las medidas de control. Claro, con una población pequeña disminuye rápidamente, pero aún así está muy por encima, el doble de la media andaluza, que son 185. Una cosa, me interesa vuestra opinión mucho como profesores universitarios también que sois. Hemos visto que en Granada han cerrado la universidad directamente. Sí. ¿Os parece bien? ¿Es contradictorio? Para mí es una decisión política. No digo que no, que también en Cataluña lo han cerrado. Vamos, han cerrado, han eliminado las clases. Pero banalizando un poco, ¿no os parece que si los chavales tienen más tiempo libre van a tener más tentación? Si no tienen clase, se van más tiempo de juerga, ¿no? Por decirlo de una manera un poco de brocha gorda, pero es una decisión controvertida. Vamos, ¿no? El problema que ha habido en Granada, efectivamente, empieza a remontar los casos ahora, una vez que inician las clases de la universidad. Son 60.000 alumnos, 40.000 de ellos son de distintas zonas ajenas a Granada, es decir, que vienen de todas las provincias, de todos los sitios. Hay un trasiego, la zona de ocio, lógicamente en Granada viven en fin, una calle en la que yo viví, Pedro Antonio Alarcón, sigue existiendo. Sigue existiendo. Sigue la animación. Y la animación. Se te recuerda, Antonio. Se te recuerda. Espero que sí, lógicamente. Y entonces, bueno, todo eso está ahí. Perfecto. Puedes ver un poco el origen. Ahora, ¿se contagian en las clases? Pues yo creo que es muy complejo. Yo creo que no. Entonces, ¿cuál es un poco lo que estamos viendo de las decisiones aquí, entre comillas, políticas? Decisión drástica. Ataco a la hostelería. Cierro bares en determinadas zonas o lo que sea, cierro eso. Vale. Se me echan encima todas las asociaciones. Claro. ¿Vale? Tomo una decisión de Granada, confino Granada, porque claro, si tienes 40.000 alumnos, pues al final parece que aquí la institución más débil es la universidad. Y entonces, como tienen que dar, porque además el gobierno andaluz ha estado durante días con el cuento del lobo, tomaremos las medidas que sean necesarias, aviso que tomaremos, se ven las imágenes de Granada el sábado de la fiesta multitudinaria en las calles, y entonces todos miramos, se reúne el lunes la comisión técnica esta sanitaria que tienen y todos esperamos al Consejo de Gobierno. Y claro, el Consejo de Gobierno tiene que tomar algo, tiene que demostrar su autoridad, que es un poco también si lo trasladamos a Madrid y lo que ha pasado también en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿con quién demuestras tu autoridad? Pues al final se tiene que ver algo y para mí la parte más débil era la universidad, en este caso, y han tomado la medida para que sirva de ejemplo, un poco de aviso a navegantes, cuidado que podemos hacer las cosas. Y realmente suspender las clases, hombre, efectivamente, si nos quedamos todos en la casa, el virus se queda quieto. Si no salimos, decía ayer el alcalde de Granada también, hablaba del impacto económico, porque estas fechas son también en las que los estudiantes están cogiendo pisos, bueno, pero es que ya lo han cogido. Si se va. Nosotros cuando en pleno marzo pues nos cortan y nos vamos a casa y empiezan a plantearse la universidad andaluza, empiezan a trabajar, una de las primeras noticias que nos llega en abril, muy pronto, fue que el curso iba a ser virtual. A mí me pareció que la universidad se adelantaba a la situación, luego ya sabemos que al final no ha sido así. Pero claro, a mí los alumnos me decían en mayo, ¿me cojo una casa? Claro. ¿No me la cojo? Digo, pues yo no sé qué decir, os pregunté y me dijeron que aunque la universidad fuera bimodal iban a tener que ir, que es lo que está sucediendo ahora en Málaga. Entonces yo creo que ya el desembolso está hecho, ya los chavales están viviendo allí sin su familia. Tiene más población flotante que Granada, Málaga, tiene mucha población, en proporción a su población muchísimo. Lo primero que ha podido pasar es que los 40.000 alumnos de fuera, los que sean cercanos, han dicho, pues para estar así, pero entonces, me voy a mi casa. Es absurdo, es el efecto contraproducente. El efecto éxodo. Lo que acabas de provocar es lo que pasó con Madrid, éxodo. Es lo que pasó con Madrid. Y cuando vuelvan,
otra vez el volvemos efecto. a la misma. Yo creo que en la facultad, igual que en los colegios, es difícil contagiarse. Nosotros, pues ahora... Eso, en Málaga, ¿cómo está siendo? Bueno, entonces, en Málaga, en nuestra en la facultad, por lo pues menos. tenemos los asientos tachados para que no se puedan sentar. Creo que hay un tercio o una cuarta parte del aforo, no me acuerdo exactamente. En cada fila hay 2 alumnos, hay una soledad absoluta. Nosotros estamos como a 5 metros de ellos, impartimos clase todos con mascarilla y con una cámara y un micro nos grabamos y emitimos a la otra mitad de la clase que se ha quedado en casa. O sea, en clase, que aparte de la frialdad que esto supone, es, yo creo que casi milagroso contagiarse. Yo no sé si los alumnos en la cafetería pues ya se relajan, pero la universidad es una institución docente y en la práctica docente es difícil contagiarse. Digo que o cuando salen al exterior de la facultad, que los ves muchas veces todos sentados juntos y sin mascarilla. Claro, pero lo que es en la clase, contagiarse es a 5 metros de la facultad, difícil. porque como están al aire libre también impera esa teoría que tú comentas y que debe ser y puede ser cierto. El teclado antes de usarlo, es todo de cuando se está en la calle no nos contagiamos y entonces claro, están en la calle, están... En la universidad pero están más seguros. la universidad también es, claro, esto pasará, pero no es solo que te den una lección y tú te la estudies, como vosotros sabéis mejor que nadie, es también una socialización, es un modo de vida que le dura al joven unos años. Ir a la universidad es casi contradictorio con una política online, de que recibes el rollo del profesor, con perdón, y lo estudia tal, no, la cosa es la experiencia y tal. Es materialmente imposible. Nosotros nos adaptamos de la mejor de las maneras. Yo tenía clase en el segundo semestre del año pasado, entonces yo me fui un viernes a mi casa y el lunes empecé mi clase online sin darle vuelta. Pero los alumnos de medicina o de biología que tengan que hacer experimentación o de fisioterapia, no concibo que no puedan tener lecciones físicamente en la facultad. A mí la medida de Granada me parece absolutamente contraproducente, porque van a estar más tiempo en la residencia o en los pisos o de etapas por Granada, o se vendrán a sus casas aquí en Málaga o donde sea, mientras que en clase realmente el control era muy grande. No acabo de entender, puede que sea lo que tú dices, una medida política que a dónde es más fácil demostrar firmeza. Y puede que sea con las universidades. ¿Hacia dónde creéis que vamos, Antonio? Tú antes hablabas de que se dan continuamente palos de ciego, es cierto. En Yo Cataluña creo que estamos cierran bares. en una oleada continua, que no hay segunda ola ni tercera ola, que vamos en una oleada continua hasta que el virus desaparezca o no lo sé. Una vez superado el debate de si nos confinan o no, porque parece que van a ser toques de queda parciales, medidas restrictivas de movilidad. A mí lo de París me parece muy interesante hace el meses. Toque de queda. 9 de la noche a 6 de la mañana. Hace meses que le venía dando vueltas, además con esa frase de ver muchas películas de guerra y al final les hemos aplicado los conceptos bélicos, porque estamos aplicando conceptos bélicos como si hubiera que luchar contra alguien. Efectivamente aquí no hay nada que luchar, porque está el virus. Lo que hay que aprender a convivir con esta nueva entidad. Y entonces entiendo que aquí es prioritario la salud y la economía, pero la economía es fundamental. Entonces tienes que mantener los trabajos, la actividad económica. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que los trabajos, un porcentaje del PIB del 13%, una barbaridad, o incluso más, no me acuerdo del último dato, es la hostelería, es decir, es el ocio. Es el ocio, sí. Es nuestra industria, es la industria del ocio. Claro, París también es una potencia turística. Pero bueno, puedes visitar los monumentos, efectivamente, se va a ver muy... Pero en países, en zonas donde no todo descansa en un porcentaje entre el sector servicios y la hostelería, pues tienes que aplicar pues reducir, limitar la sociabilidad, limitarla al máximo para que tú puedas mantener la actividad económica. La actividad económica no la podemos frenar porque entonces es lo que nos ha pasado en España. Somos el peor de todo y vamos a un precipicio. Porque está muy ligada la actividad económica al ocio, a la hostelería. La filosofía de la medida de París, ese toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana, es que no separa el mundo académico, no separa el trabajo convencional, digamos, de oficina, la actividad diaria. A las 6 de la tarde una conciliación, los horarios están... Es más, te permite incluso a las 6:30 asistir a los teatros tranquilamente, y a las 8:30 salido, y a las 9... Porque tiene ese horario. De esto también saldremos con horarios cambiados en España. Pero me hace dudar porque yo estuve un tiempo viviendo en Noruega
Y bueno, en Noruega para beber hay que hacerlo con premeditación y alevosía, porque tú no puedes comprar bebida después de las 5 de la tarde. Entonces tú a las 4 tienes que decir, hoy vamos a tomarnos unas copitas. Eso está muy bien, planificar. No, Planificar, a mí que no haya un margen para la Me voy a abrir un vídeo viendo luces de la ciudad, que no haya ya comprarlo a las 2 de la tarde. Que no haya un margen para la improvisación. Bueno, a mí jueves, ¿no? vitalmente me cortaba nadie se tiene que sorprender. mi cultura mediterránea. Pero no te creas tú que por eso vivan menos, ¿eh? Los noruegos son muy de beber. Entonces, en Andalucía, bueno, en España, la gente que hará, hacerse botellones en casa, ¿no? Eso, pero ya se está haciendo. pero con la hostelería, lo que decían en Sierra de Yegua era aquí, le podemos cortar las mesas, y me imagino que a todos nos ha pasado intentar ir a comer con amigos, llamar y decir, sois 12, no os puedo poner en una mesa, y tú, ay, es verdad. Entonces, cuando estemos en casa, que hay menos control al estar en un sitio privado, protegido evidentemente, porque tenemos derecho a tener eso. El toque de queda también impide que tú salgas a casa de alguien a casa de alguien, cenar. es decir, o te quedas en la casa y duermes ya en la casa todos en el suelo. Pero claro, ¿qué sentimiento? llegan a las 9 menos 5, Claro. El sentimiento bélico me da mucha pena. Imagino la gente corriendo por la calle, entrando antes de que suenen las sirenas. Llega a las 9 menos 5 a casa de tu amigo y ya no te puedes ir hasta las 6 de la mañana. Eso sí que no puedes planificar. Echa la noche. No, me da mucha pena el sentimiento de toque de queda. Pero vamos a ver lo que nos está pasando al margen del desastre de la administración pública, una vez más. Es decir, que falta rastreadores, los PCRs lo hacen pero te dan los resultados a los 8 días, los datos de la administración del ministerio pues nunca pueden estar bien porque de pronto los de ayer no están contabilizados los test de los análisis que han hecho. Es decir, el desastre, magnífico desastre que tenemos en nuestra administración pública en prácticamente todos los niveles, lo siento, pero es así como lo pienso. Al margen de eso, lógicamente, estamos acometiendo formas de vida para intentar o combatir el virus o convivir con el virus, que vemos que se aplican y aplicamos la contraria, vamos por aquí, damos el paso inverso. Es decir, que bueno, ¿qué toca ahora? Sabemos que nuestra forma de convivencia social en España nos está perjudicando un montón. Y tú no puedes contener a los jóvenes, es que no los contienes, es que se inventan otras cosas, porque además, y además yo creo que es muy contraproducente lo que sale, sobre todo de algunos famosos, los llamados famosos que contraen el virus. Bueno, el mismo Trump, claro, con 20 médicos para él. Sí. Entonces, coge el virus Ronaldo, pero no tiene nada. Coge el virus Menganito conocido, pero no tiene nada. Y entonces... Sí, le hemos dado una normalidad. No sé, entonces, bueno, pues tampoco pasa nada. Casa, no pasa nada. Y yo un año de mi vida no la voy a fastidiar, con 18, con 19, con 20 años, con 21 años, con 22 años, y entonces es imposible. La imagen de Salamanca es también, imposible. Sí, es muy difícil luchar contra Pero ¿por eso. qué en otros países, que por cierto el virus está creciendo Bueno, a Antonio, toda velocidad claro, eso también? Es lo que te iba a decir. Es que a mí, que no nos pongamos de díscolos y de incumplidores. Yo tengo un amigo que ha vivido este verano en Italia y me decía, aquí en Italia esto es como Torremolinos, pues los italianos que son así de hablar fuerte, de copa, bueno, igual que nosotros, dice aquí ni mascarilla ni distancia, y parecía que no se contagiaba nadie. Ay, amigo, ahora resulta que también se estaban contagiando. Que es que no se estaba o haciendo pruebas o publicando, claro, pero en todos los países están subidos en la misma ola que estamos nosotros. Claro, que no hemos sido aquí los peores o los más díscolos. Sí, hemos sido los peores y somos los peores todavía. El problema es que vamos a ver si nos empiezan a superar, porque yo insisto, la administración en otros sitios pues ha sido más seria. Es decir, si tenía 4.000 rastreadores por millón de habitantes Alemania, nosotros teníamos 2.800 en Andalucía, por ejemplo. Que los rastreadores, por ejemplo, en Madrid son inútiles, porque el índice de contagio es tan alto que no hay forma de cuando los rastrearlo. contagios son, como le llaman, comunitarios, pues ya no. Claro, pero para llegar a eso es lo que tienes que... A mí me gustaría saber dónde se contagia la gente. ¿Se puede saber el momento en el que te contagias? Yo tengo mi implicación ahí de radar COVID, que animo a todo el mundo que se la ponga. Los primeros rastreos que se hacían en Alemania se sabía con total exactitud, dónde se había contagiado cada cual. ¿Dónde se ha contagiado la gente? La pista, y claro. Vamos a cortar ahí. ¿Qué ha sido? ¿En restaurantes? De acuerdo. ¿Qué ha sido? Claro,
todo esto colisiona con derechos individuales, porque tú haces una cena en tu casa, invitas a tu hermano y tal, y os juntáis 25, y ya lo decíamos, que no te van a dar la patada en la puerta para entrar a la policía. Entonces tú tienes que haber un equilibrio entre el derecho a las libertades individuales y la protección de la salud. En Francia Macron no es un dictador y ha decretado un estado de... ¿Tú te imaginas lo que pasaría aquí? Pues claro. Yo creo que Ayuso se encadena en las Cibeles. Totalmente. Como poco. El virus va con nosotros. Si nos deja que vayamos a los bares, nos contagiaremos a los bares. Si cierran los bares, no nos podemos contagiar a los bares. ¿Dónde vamos a ir? Pues si vamos a los botellones y aunque sea el campo, se reúnen 500 pegados y al final acabamos dándonos abrazos, besos y demás, porque para eso... Pasamos un botellón, pasarnos bien un ratito, que todo no va a ser pena. Para pasarlo bien, hacer risa y chillar y cantar y lo que sea, pues nos contagiaremos los botellones. No nos dejan botellones, nos ponen la policía, pues nos iremos a las casas. Es decir, lo que no podemos hacer es estar individualmente, uno en una casa y sin... sin el ermitaño. Entonces, bueno, el virus va con nosotros. Va con nosotros, sí. Por desgracia va a ir durante bastante tiempo. Continuamos ahora nuestra conversación, pero hacemos un alto para oír la columna de esta semana de nuestro compañero José Antonio Sau y su Fuego Amigo. Málaga ha descubierto hace unas semanas algo que ya sabía, que su historia es rica y que en las entrañas de la tierra late su propia memoria. Lo vimos en el Tajo de la Astoria, una enorme parcela estratégica en la que han sido hallados por 2 expertas arqueólogas 300 soldados que participaron en el cerco y toma de Málaga. Una necrópolis y zonas industriales romanas que dejan al descubierto la posibilidad de la existencia de una nueva entrada a la ciudad. El antiguo Hospital de Santa Ana, parte del arrabal nazarí y la que se cree primera construcción de la época castellana, un mesón, lo que no deja de ser curioso. Estas excavaciones forman parte de las intervenciones previas al concurso por el que se habrá de elegir a una empresa que levante un edificio translúcido en ese suelo. Un inmueble con usos culturales, gastronómicos y comerciales, que por cierto ya ha sido declarado de interés público por la ciudad. El alcalde se ha quedado solo defendiendo la necesidad de construir en esta zona de la Plaza de la Merced y parece que los arquitectos malagueños lo apoyan. Pero Ciudadanos, su socio de gobierno, ya ha dicho en boca de Noelia Losada que habrá que seguir excavando al menos hasta los 10 metros, cota a la que llega el proyecto con el auditorio. De momento solo han llegado a los 5,5 metros. Si no se ha bajado más, según urbanismo, es por seguridad y porque ya han insinuado algunos arqueólogos que no habrá nada y además para descender hay que destruir parte de lo hallado. La oposición defiende que se dignifiquen los restos hallados y la plaza quede diáfana, como parece querer o esperar Ciudadanos. Y muchos malagueños se han acostumbrado ciertamente a ver la plaza sin su cuarta fachada y observar desde la lejanía la calle Alcazabilla. Todas las posturas son legítimas, pero antes de decidir qué hacer con la plaza, habría que escuchar a los técnicos de la Junta de Andalucía, que pueden optar por 3 posturas: permitir que el edificio se levante, construirlo o integrar los restos arqueológicos en él, o dejar la zona sin edificar y hacer un pequeño parque arqueológico. Todo dependerá del valor que las arqueólogas y los expertos de la Junta asignen a lo hallado. A veces se ha hablado incluso de la posibilidad con diversos proyectos de hacer una consulta ciudadana y que los malagueños hablen. Igual la salida es esa, una vez escuchados los expertos. Málaga, por una vez, haría bien en respetar su memoria. Acabamos de escuchar a José Antonio Sau. Luego hablaremos de ese asunto muy interesante de qué hacer con la parcela de la Astoria y con esos restos arqueológicos, porque hay no poca controversia y el alcalde se ha quedado un poco solo en su idea de que los privados hagan allí un centro de ocio. Luego lo comentamos. Vamos a seguir con este asunto de la pandemia y del virus, que todo lo infecta, valga la redundancia, la actualidad informativa también. Bueno, estamos viendo que se toman medidas muy distintas en cada autonomía, se enfrentan entre sí, el Gobierno central mantiene una pugna con el Gobierno de Madrid y a la inversa. Díaz Ayuso parece ser la abanderada de la política antivirus del Gobierno central. Ayer se descolgaba con unas declaraciones en una entrevista en Telecinco ciertamente impresentables, diciendo que a Madrid iba la gente porque prefería no estar subvencionada, en una clara alusión despectiva a otros territorios, sobre todo a Andalucía, ¿no? Bueno, lamentable, ¿no? Susana Díaz le contestó en Twitter
los dirigentes del PP guardaron cierto silencio. Yo leí ayer, no me acuerdo qué medio, en esta moda de llamar a los políticos por sus iniciales, ¿no? Que me acuerdo pues Sí. del presidente de México o en alguno que se hace. Esta es Ida. Y le dicen Ida, y yo decía, no me sonaba que en el medio fueran despectivos con ella. Y dije, ostras, que son sus iniciales. Bueno, pues yo creo que en algunas cosas le puede ir a la señora Ida. Yo no sé si los madrileños, por lo menos los que yo leo y los que conozco y mis amigos que están allí, me transmiten esa opinión mayoritaria que tenemos aquí de ella lo ha adoptado como una guerra personal, una cruzada personal, donde hay mucho trasfondo de la política Sí. detrás de la tramoya que la ciudadanía no conoce. El PP de Madrid siempre ha tenido la Comunidad de Madrid como el bastión del enfrentamiento con el gobierno cuando era socialista. Los asesores, el asesor principal de Ayuso es el que fue asesor de Aznar en su época más cruenta. Pero es que a mí esto me parece que no habría que contarlo, porque que esto sea el motor de la política de la región de Europa con peor situación actualmente, es que me parece que la ciudadanía no lo entiende, ¿no? Cuando leemos ese trasfondo de la negociación entre el gobierno central y el gobierno de Madrid, es tan infantil, genera tanta desconfianza en la ciudadanía, cómo tenían acuerdos alcanzados y cuando el gobierno los anuncia, cuando sale ella a anunciarlo, ellos contraprograman porque dan marcha atrás, cómo el consejero de Sanidad de Madrid alcanza acuerdos que ella deshace en un afán liberal, liberticida, de simplemente hacer oposición al gobierno central, que yo creo que la ciudadanía tiene que estar, y pues, hasta donde mis conocimientos llegan, está absolutamente cansada, triste, desconcertada, porque lo peor de todo es que cualquiera de las medidas que ella tacha bueno, creo que, como dijo, fascismo, es que hizo una mezcla, ¿cómo era? No me acuerdo, a ver si me acuerdo en un rato, mezcló como dos ideologías totalmente, anarquía, fascista, una cosa así. Sí. Son medidas que se están aplicando en Cataluña, en algunos pueblos de Andalucía, y ahora decíais el toque de alarma, ¿no? Eso en París. también utilizó, debe ser argumentario, también lo utilizó Cuca Gamarra, que dijo en sede parlamentaria en una rueda de prensa que este gobierno nos quiere llevar a la anarquía y al autoritarismo. Y creo que hubo un periodista en una de las preguntas posteriores que le dijo algo así como: se puede aclarar, porque es que es lo contrario, es complicado. La anarquía y el autoritarismo, el gobierno fuerte que impone y el anarquismo es muy distinto. Pero bueno, Antonio, sea como sea. A mí me encantaba una serie, la dejé, las últimas temporadas ya la dejé de ver porque ya me pareció demasiado fantasiosa, y hasta entonces ya era fantasiosa, House of Cards, ¿no? Y me encantaba porque eran todos malos. Y aquí son todos malos. La señora presidenta de la comunidad, cuya gestión es un desastre auténtico, entre comillas, es mala, pero el gobierno central con Sánchez a la cabeza es rematadamente malo, aparte también un desastre su gestión. Entonces, efectivamente, los extremos se polarizan y se retroalimentan, y supongo que estarán encantados. El PP porque se enfrenta con su bastión al gobierno socialcomunista, el PSOE porque impone la fuerza de los que le piden toma medidas, y asistimos a este debate absurdo de tirarse los trastos a la cabeza, donde lamentablemente es posible que saquen rédito y saquen votos. Están en la ese heroína cálculo de electoral. Madrid defendiendo la libertad frente al comunismo que trata de tomar otra vez la capital de España el 18 de julio, pero al revés, ¿no? Es decir, o nos falta hundir Goya, Madrid, están nos hundiendo Madrid a falta, costa. Es una escalada, nos falta Goya, claro, que retrate la entrada de Napoleón Sánchez en vez del 2 de mayo, el próximo 2 de noviembre. Es decir, es una cosa absurda, pero los otros también, igual. Es decir, en fin, buscas tomar medidas, efectivamente, no persiguiendo lo que tienes que estar ahora en debate, es decir, que este tipo de enfrentamientos yo creo que pierden totalmente la autoridad para luego reclamar a los ciudadanos que se queden en casa o que no salgan. Porque o demás. después ella dijo Porque que en luego, el puente que no salieran, porque después de luego, rechazar el estado claro, de alarma, pidió Claro, medidas es que imponen y ella las es absurdo. alienta. Rechazas y luego dices, no, pero No salga. esto lo tenemos que hacer, pero voluntariamente, que sería lo ideal, ¿no? Pero insisto, para mí la gestión de esta dirigente político pues está siendo un desastre en Madrid, como se está viendo, pero los otros tampoco se pueden presentar como los buenos de la película, ni que además lo hacen todo por el bien general y por el bien de España, porque no me lo creo y es rotundamente falso. Tienen intereses y están jugando en la estrategia
Lamentablemente tenemos una generación de políticos que yo alucino, no es porque ya tenga una cierta edad, sino porque alucino cómo es posible que hayan llegado el señor Sánchez, el señor Iglesias, la señora Ayuso, en definitiva, cómo han llegado el señor Casado, cómo es posible que tengamos unos dirigentes tan malos y que eso sí que era lo que decía la exministra Viviana Ido, ¿no? La confabulación de la... Sí. Más que... Es una confabulación de las estrellas para conseguir, en el punto que más necesitamos, personas formadas con visión estadista, tengamos estas personas al frente de las administraciones. Una tormenta de torpes que nos ha caído encima, que no sé si nos la merecemos, seguro que no. Vamos a hacer un alto, nos vamos a ir a nuestra sección de un Málaga con, y tendremos en esta ocasión a Pedro Moreno Brenes, con el que vamos a mantener una conversación, ya verán, muy interesante porque tiene una gran trayectoria política. Fue portavoz municipal de Izquierda Unida, fue también secretario de ayuntamiento, con 26 años se batió el cobre contra Jesús Gil, nada menos, y ha sido también durante muchos años profesor de Derecho aquí en la UMA. Con él vamos a hablar y luego volvemos con Antonio Méndez y Laura Teruel en nuestra tertulia. Retomamos nuestro programa, Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Tenemos con nosotros hoy en nuestra sección Un Málaga con, para compartir un Málaga, a Pedro Moreno Brenes. Es un auténtico honor y un auténtico placer saludarlo. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer para mí. Pedro Moreno Brenes sin duda será conocido de muchos de ustedes. Él es un profesional del derecho, sobre todo de muy amplia trayectoria. Ya con 26 años fue secretario de ayuntamiento en Marbella en los tiempos del gilismo, tiempos duros, que él afrontó con muchísima valentía, ahora hablaremos de eso. También es profesor de Derecho y ha sido portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga durante bastante tiempo. Ahora está de actualidad porque ocupará la plaza de secretario del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Pedro, hablábamos antes, fuera de micrófono un poco, secretario de Pleno, en síntesis, ¿qué es? ¿Cuál es su labor? ¿Qué te compete? ¿Es lo que antiguamente se llamaba a secas secretario municipal? Sí, sí. El secretario del Pleno es el secretario general de toda la vida. Lo que pasa es que en el año 2003 hubo una modificación legal y lo que se hizo es que en las grandes ciudades, en municipios, capitales de provincia, un nivel de población importante, existiera, digamos, una traslación a grandes rasgos de lo que sería la estructura del mundo parlamentario. Es decir, el Pleno quedar como una especie de parlamento, con todos sus matices, y la Junta de Gobierno local y la alcaldía, los concejales delegados, como el Ejecutivo. Claro, de esa forma, el secretario general del Pleno antiguo ahora sería el secretario general del Pleno, perdón, el secretario general del Pleno que hace las veces de el letrado de las Cortes, es decir, el que asesora al órgano colegiado Pleno. Pero en definitiva, las funciones son fe pública, fedatario público de la corporación, y el asesoramiento legal preceptivo. Cuando las normas establecen que determinadas materias tienen que ser objeto de un informe por el secretario, pues se emiten para adecuar esas actuaciones a la legalidad, fundamentalmente en materia de planeamiento urbanístico y ordenanzas municipales. Él es al mismo tiempo una especie de barrera contra las ilegalidades, pero también una fuente de consulta, digamos, de cómo quiera proceder un ayuntamiento, ¿no? Sí, es que yo creo que el enfoque tiene que ser ese. Yo no concibo la función de secretaría como el no por el no, y el planteamiento de yo estoy aquí a verlas venir y si me gusta digo así y si no me gusta digo así. No, nuestra función es el asesoramiento legal preceptivo, que no vinculante. Es decir, no quiere decir que lo que yo diga, lo que diga cualquier secretario, tenga que ser asumido. Es preceptivo porque hay que solicitar el informe, pero evidentemente la corporación tiene libertad para adoptar su decisión. Lo normal es que se tenga en cuenta el informe porque el objetivo fundamentalmente es que los gestores tengan el más adecuado asesoramiento, y ellos tienen un papel que es la legítima ejecución de su programa político, y el papel del secretario es que esa ejecución se amolde a la legislación vigente. Se amolde no quiere decir que se adapte, sino que en definitiva se ajuste a la legalidad y en consecuencia tienen todo el derecho a trabajar en la línea de su programa, pero siempre ajustado al derecho. Claro, porque en cierto imaginario popular, o los periodistas muchas veces cuando vemos que cierta partida hay un latiguillo con reparos en este caso a lo mejor del interventor o del secretario, es decir, esos reparos, como tú dices, están porque en los ayuntamientos pequeños muchas veces el alcalde o alcaldesa de turno puede tener la voluntad, que te voy a contar a ti, que estuviste con los tiempos de Gil, de imponer su santa voluntad
por encima del funcionario más cualificado, que es el que tiene la palabra en lo legal, ¿no? Pero son planos que convienen. Yo creo que también hay mucho más, y creo que tengo la legitimidad para plantearlo, porque sufrí aquella etapa tan dura con Gil, pero eso no es la media, en eso no es lo habitual. Está claro que hay gestores políticos, en concejal o alcalde, que se quieren imponer por encima de la ley. O sea, son 8.000 y pico ayuntamientos en España, claro, y eso es inevitable. Pero creo que en general, para un gestor razonable, lo que quiere es que hacer lo que su programa político dicta y sobre todo sin problemas jurídicos, y para eso estamos. O sea, mire usted, a lo mejor de esa forma no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso simplemente contradice esta ley o esta norma concreta. Pero lo mismo lo puede conseguir y ajustado totalmente a derecho de esta forma. Yo creo que ese es el papel del secretario. En última instancia, si no te hacen caso, uno se hace el informe, se hace la referencia a que, en mi modesta opinión, pues eso sería ilegal y se acompaña el expediente con todas las consecuencias. Pero en general se suele hacer bastante caso a los informes del secretario. ¿Cómo va a ser la convivencia o el trato en tu nueva faceta, por ejemplo, con gente que haya sido adversaria política o, sin ir más lejos, con Francisco de la Torre, alcalde con el que tú has competido en elecciones y en multitud de debates y, bueno, que habéis sanamente tenido puntos de vista muy diferentes? Claro, yo creo que en ese sentido, el sentido común es lo que se impone. Tengo la fortuna de que, y tú lo sabes porque conoces el mundo municipal, que siempre ha habido una relación muy cordial. Por lo tanto, en mi etapa de concejal, con independencia de las posturas legítimas en el ámbito político, yo siempre he mantenido una relación humana, hombre, tan grata hasta el punto de cuando dejé de ser concejal, se hizo una cena homenaje y estuvieron todos los partidos políticos, incluido el alcalde, ¿no? Entonces yo creo que eso también genera un clima de respeto personal mutuo que facilita las cosas. Él está en su sitio, yo estoy en el mío, y quizás lo que cualifica o le da un poco de morbo es que efectivamente, bueno, en otros tiempos hemos tenido debates donde éramos candidatos los dos a la alcaldía, pero eso forma parte de nuestra historia vital, la suya y la mía. Yo estoy en otro momento, evidentemente como ciudadano pues tengo mis opiniones, pero en el ayuntamiento el único, pues no puede ser de otra forma, por respeto además al pluralismo político. El único criterio que tiene que regir mi actuación es el principio de legalidad. En consecuencia, como ciudadano, cada cual tiene su opinión, pero ahí lo único que me tiene que, en definitiva, tengo que tener presente es que la ley está por encima de todos, del alcalde, del secretario, de cualquier ciudadano, y eso es lo que me corresponde en definitiva defender. Pero tú eres un hombre de izquierda y además has militado en una opción política que, digamos, está en uno de los lados claramente del espectro político. Pero siempre ha sido un hombre que ha defendido el diálogo y sobre todo la vigencia de las instituciones, ¿no? Y de nuestro, digamos, marco institucional. ¿Cómo ves tú, como ciudadano de a pie, como expolítico y también como alto funcionario, estos movimientos, este debate político, esta conversación pública que tenemos ahora, donde algunas fuerzas parecen querer deslegitimar ciertas instituciones o incluso con su propia actuación en el Congreso de los Diputados, pues no ayudan a que el Congreso sea algo en el que mirarnos, ¿no? O ese debate sobre la corona o sobre el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo ves tú el entramado institucional español está en peligro? ¿Cómo lo ves tú? Yo no soy tan pesimista. A mí me parece que si miramos a otros supuestos comparados de otros países, en fin, tenemos Estados Unidos, que me preocupa 10 veces más que como estamos aquí. Tenemos Italia, que no ha sido precisamente una situación. Tenemos Bélgica, que es una jaula de grillos. Además, a veces yo creo que tenemos una tendencia a intensificar la visión crispada que existe, tiene toda la razón del mundo, existe, pero que se resuelve al final con, como se decía, leyendo y viajando. Yo creo que muchas personas de las que llegaron hablando del régimen del 78, ahora ya no se habla así, ahora de hecho se defiende la Constitución del 78, pero no porque la Constitución del 78 sea un paradigma intocable. Claro que hay cosas que se pueden modificar desde la corona y muchas más cosas, pero por los cauces que están previstos. Esas son las reglas del juego. Yo a mis alumnos siempre lo digo primero de curso, cumplir con la ley no es una opción, es una obligación. Y si la ley entiendo que no es la más adecuada, pues lo que tengo que hacer es o una iniciativa legislativa popular o simplemente votar a un grupo político que se plantee cambiarla. Pero lo que no se puede es subvertir el orden constitucional, aun cuando se pueda tener discrepancias sobre determinados aspectos. Esto al final es fundamentalmente ciudadanía. Y la ciudadanía yo creo que debe comprender que esa crispación en los debates, pues en muchas ocasiones es muy hueco. Pues empiezas a rascar y te das cuenta que hay pocos argumentos y se apela más a veces a las tripas más que a la razón. Yo en mi etapa como representante político, lo cual estoy muy orgulloso, y tú has seguido los plenos, en fin, ahí están las actas,
Creo que nadie podrá dudar que yo siempre mantuve un nivel institucional, siendo una persona, evidentemente, como tú has dicho, con un posicionamiento político muy claro y que no he ocultado jamás, ¿no? Pero eso es compatible con tener muy claro que las instituciones hay que respetarlas porque la institución nos representa a todos, al que vota una cosa y al que vota otra. Y todos nos tenemos que sentir, digamos, cómodos sabiendo que la legalidad está por encima de lo que yo pienso o deje de pensar. Hablabas antes de la juventud y lo comentábamos también antes de entrar a esta entrevista. Tú has tenido un contacto permanente, no solo por tus hijos, también por tus alumnos, muchos alumnos cada año en la Facultad de Derecho, aquí en la UMA. Es un tópico, ¿no?, que toda generación despotrique un poquito de la anterior, a lo mejor históricamente ha pasado eso, pero ahora tú ves a la juventud despolitizada, desinteresada, mal. Hombre, la Facultad de Derecho es un buen barómetro y termómetro, pero también es se presupone a los chavales cierto interés por la cosa pública, por ejemplo, por formarse, por leer, por viajar. ¿Cuál es tu opinión de cómo ves tú y en su evolución, ¿no?, porque tú has estado muchos años viéndolo? Yo comparto contigo que es un tópico. Y ya que es un ritual de abuelo cebolleta. Es decir, bueno, es que antes se pedía menos, antes era más malo. En nuestro tiempo era lo que nos costó. El bachiller era más difícil, la carrera era más difícil, es un tópico. Pero los tópicos suelen tener siempre una parte de verdad. Yo tengo una visión, yo empecé a dar clase con 23 años. Es decir, por tanto, ya tengo un montón de perspectivas. Son más de 32 años dando clase. Yo he visto de todo. En mi época también había gente que no estudiaba, que no iba a clase. De hecho, algunos estaban más tiempo en el bar de la facultad. De hecho, algunos se graduaron en el bar de la facultad porque jamás pisaron clase. Eres muy hueso, Pedro. ¿Has sido muy hueso tú? ¿Has sido muy hueso? Hay una leyenda infundada. Estamos aquí para desmentirla. Y además quiero desmentirla de manera categórica, de que soy muy hueso. Es más, yo soy un profesor muy cariñoso porque me he preocupado de si alguien fallaba, decir, bueno, para lo mejor es que tiene problemas, en fin. Y he procurado estar muy pendiente, incluso le obligaba ya a tutorías para ver por qué pasaba eso, ¿no? Yo creo que hay unos mínimos. El aprobado conmigo no es difícil. Es decir, yo soy muy pragmático. Yo creo que hay unos mínimos. Tú no puedes, un chaval de 20 años no se puede saber todos los derechos administrativos. Simplemente eso es imposible. Es imposible. Por tanto, yo quiero que sepa lo mínimo. Y teniendo, en ese caso, acreditando esos conocimientos mínimos, el aprobado está garantizado. Es verdad ya que si lo que se quiere ya es un notable, un sobresaliente, un matriculado, ¿no?, hay que ganárselo. Porque yo creo que es lo justo, es decir, no, cuando el expediente sale, que no todo el mundo está igual. Por eso yo no soy un partidario de los tipos test, en fin, porque muchas veces ahí se difuminan las cosas. Yo quiero saber quién ha trabajado y al final el aprobado es una cosa, el notable es otra, sobresaliente de matrícula. Y ahí no es que sea un hueso, pero es verdad que he tenido un nivel de exigencia alto. Pero para mí, aprobar conmigo no era complicado. Es verdad que con 20 y tantos años probablemente por inercia eres un poco más exigente porque quieres demostrar que sabes más y entonces pues estás continuamente citando autores para que sepan que todo el mundo sabe. Eso ya cuando pasa el tiempo, claro, tú ya lo sabes, ya se relaja uno y dice, mira, lo que piensan de mí ya pues ya está más o menos, uno ya está hecho, ¿no? Y uno ve las cosas con distintas perspectivas. Pero básicamente digo, el mismo método didáctico es algo razonable para aprobar y después ya un nivel de exigencia más alto para notas superiores. Y más partidario de ese concepto de profesor, un poco también, que no se limita simplemente a dar una clase de una hora, se entiende, ¿no? Los profesores deben tener, creo yo, ¿no?, discípulos, seguidores, gente que mantiene cierta relación profesional y que... Hombre, yo no digo que sean como mi hijo, porque no es así, evidentemente, tus hijos son tu hijo y eso es algo muy distinto, pero yo sí procuro hacer un seguimiento, son muchos, de cómo les va, les oriento. Yo creo que forma parte de nuestro papel, ¿no? O sea, la gente llega muy despistada a la facultad y están terminando la carrera y la mayoría no saben lo que hacer. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ni siquiera tienen información sobre qué posibilidades tienen. Entonces, pues tú ves que hay chicos que tienen más tendencia a la función pública, oiga, las oposiciones, anímate. Anímese, porque yo los alumnos siempre he hablado de usted en clase, además yo en eso soy muy clásico, ¿no? A otros se les ve que tienen más iniciativa empresarial, o sea, eso un poco por los años te van dando también una cierta intuición, ¿no? Yo procuro estar muy pendiente y tengo la satisfacción de que muchos alumnos, pues a lo mejor me siguen llamando, le importa que le plantee una consulta y en la medida de mis posibilidades procuro atenderlo, sobre todo cuando veo a alguien en la calle, usted me dio clase, yo siempre pregunto lo mismo, ¿aprobó o no aprobó? Y a partir de ahí la conversación tiene otro tono. En general, casi siempre todos han aprobado, incluso los que suspendieron dicen, no, pero mire usted, no, fue poco rencor, poco rencor. No me tiene manía. No sé qué te parecen algunas de las últimas decisiones respecto de la pandemia en el terreno, por ejemplo, académico, ¿no? Hemos visto que se ha cerrado la Universidad de Granada y, bueno, sus responsables decían que a lo mejor hubiera sido mejor
cerrar los bares o cerrar la hostelería. Es complicado. Yo no tengo claro. Este curso es verdad. Yo viví el segundo semestre del anterior, que me pilló, y tuvimos, fue la época más dura, y todos fueron clases virtuales. Porque ahora en la UMA hay una cosa mixta, hay Claro, muchas cosas. ahora sí, pero es que esta parte ya no me ha pillado porque Claro, ya no estoy en servicios especiales, Ya. claro. Pero cuando me pilló el último periodo, muy complicado, porque yo soy de los que no me gustan los tipos test, me gustan los exámenes de desarrollo, quiero ver cómo escribe el alumno, y claro, en fin, tuvo que adaptar evidentemente la evaluación, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, vale, es una solución, ¿eh? Tú te estás viendo, tú hablas, tú explicas, tú lo atiendes, pero no es lo mismo que la actividad. Yo creo que el modelo razonable es el mixto. Y cuando la cosa esté mejor, que ojalá Dios quiera que esté a pronto, volver a presenciar la universidad. Tú has pasado por ahí como natural, tú sabes que no solamente el contenido de la asignatura en la universidad es una forma de insertarte, digamos, en una forma de... Yo por lo menos cuando fui primer curso, a mí me hacía mucha ilusión, ya ha pasado del bachiller, del COU, en otra época, a la universidad. Mi hija ha empezado este año. Y tenía la ilusión de decir, ya esto es otra etapa, ya mayoría de edad, está en la universidad, hay que vivirla. Y se vive en el contacto con tus compañeros, con tus profesores, virtualmente, una solución transitoria. Yo confío en esa transitoria. Ahora, la medida, que si el bar abierto o no abierto, es un tema de responsabilidad. ¿Está abierto o no el bar? El problema que ha pasado en Granada y ha pasado en otros sitios es que es gente irresponsable. Tú no puedes montar un chiringuito como si no pasara nada. No, con 200 personas, copeteando, uno casi pegado al otro. Ese es el problema, no si hay bares abiertos o no, o si las clases son presenciales o semipresenciales. El problema es la responsabilidad. Efectivamente. Bueno, Pedro, ahora tienes una atalaya privilegiada, pero además también has sido responsable político, concejal, profesor, alguien que conoce magníficamente Málaga y sus recovecos, porque además las campañas electorales, por ejemplo, son un máster en ciudad. Un doctorado. ¿No? O sea, porque te recorres todos los barrios, palpas toda la inquietud de la gente, los déficits. En mi caso, tú sabes que además no solo claro. Al ser concejal único, es que me tocaba ahí. Sí, tú te multiplicabas, era legendario tu capacidad para estar yo llegué a un momento sitios. en que dije, yo voy a llegar a más que Paco de la Torre, a ver si lo logro, vamos, ¿no? Fue una etapa muy intensa que de hecho me pasó factura, gracias a Dios he superado ya en materia de salud, porque fue una etapa de una intensidad absoluta, porque yo mantuve las clases, es decir, yo no dejaba de dar mis clases. Claro, también es verdad que tenía 10 años menos, 12 años menos. El tiempo no pasa en balde, pero bueno, en ese momento es lo que tocaba, yo en eso soy muy pragmático, me tocó eso y lo asumí, y creo que intenté hacer las cosas lo mejor posible. Es una etapa que digo muy bonita, a veces la gente me plantea, ¿te gustaría? Digo, ya, esa ilusión que tenía ya está en otro ámbito, en el ámbito profesional, sigo teniendo mis planteamientos, pero lo que está claro es que Málaga, hombre, creo que la conozco, también es verdad que no como antes en esa época, pero ante Málaga yo creo que casi no hay ningún barrio, yo te diría casi ninguna calle que no haya pateado de una forma u otra. ¿Y en qué momento ves tú ahora a Málaga, en esta, podríamos llamar, liga de las ciudades, ¿no? Las ciudades que se están continuamente reposicionando, inventan eventos, ahora todo está parado con la pandemia, pero bueno, ¿en qué momento crees tú que está Málaga, que es más turística que hace unos años, también tiene mayor equipamiento cultural, se abrió al mar? Bueno, ¿cómo ves tú a Málaga? ¿Cómo palpas también su futuro inmediato? Yo voy a ejercer de chauvinista porque es lo que toque, además lo siento, yo creo que todos tenemos que ser moderadamente chauvinistas. Yo creo que Málaga es una de las ciudades con más potencialidad de España. Yo no te digo que yo conozca toda España, pero es verdad que por motivos profesionales todos hemos pataleado de una forma u otra. Madrid es una ciudad que le tengo un cariño enorme, pero Madrid tiene... El propio diseño hace que al final la práctica Madrid sea el centro de Madrid. Vamos a ver. En Málaga yo creo que hay que intentar eso, que Málaga sea todo en un solo paquete. Tenemos marcos, que no tienen los madrileños, y sobre todo yo creo que eso que se dice que también es un tópico, pero responde a la realidad, somos una ciudad cosmopolita. O sea, aquí, en el mundo de las oposiciones, la gente saca las oposiciones y después se quiere volver a su tierra. Tú mira Málaga, de todo tipo de funcionarios, y la gente se queda. Eso es muy significativo. Es decir, la gente termina y dice, no, yo ya soy malagueño ya, mis niños ya son malagueños. En otros lugares la gente está, como se dice, como en la mili, mirando para volver en cuanto pueda. Eso es muy significativo de que Málaga es una ciudad que no solamente en el plano de infraestructura y en otros ámbitos, sino en el plano humano, vamos también a ponernos medallas. Yo creo que sabemos recibir a la gente, integrarla y olvidarnos automáticamente de dónde vienen. Por hablar de alguna cuestión de actualidad inmediata de Málaga, tú si quieres me contestas en tu calidad de secretario o de ciudadano, de cómo lo ves. Por ejemplo, los restos de la historia. Yo creo que Izquierda Unida fue una de las pioneras en lanzar la idea de que quizá, pero dialogadamente, pues la Plaza de la Merced podría quedar
abierta y diáfana, ¿no? Hay arquitectos que dicen que eso le haría perder el sentido, otros están a favor, que amplía la perspectiva. Bueno, ahora nos hemos encontrado con unos restos arqueológicos. Las arqueólogas que dirigen el proyecto son partidarias de excavar un poco más, unos 5 metros más. El alcalde quiere que avance el proyecto, que tiene una empresa privada, que también llevaría algo en el sótano, un anfiteatro. Bueno, ¿qué crees tú que hay que hacer ahí? ¿Hay que esperar? ¿Hay que estudiar mejor los restos arqueológicos? Parece de sentido común, pero... Hay un dato objetivo que tú has señalado. En su tiempo se dijo, y está en los papeles. Ahora, ten en cuenta que no es imposible que yo tenga que pronunciarme en un informe jurídico, entonces, como es natural. Creo que por respeto a todos, mantengamos una posición u otra, lo natural es que un poco el secretario de la corporación pues tenga la distancia de no pronunciar en temas de oportunidad en esa cuestión. Vamos a estar preguntando de otra cosa, pero en eso que podía llegar a pleno, tiene todas las papeletas a llegar a pleno, lo natural es que recuerde un dato objetivo, que lo que dije se dijo y está ahí. Claro. Eso no se puede negar, ni lo voy a negar, ni mucho menos. Pero ahora creo que todo el mundo se siente más cómodo sabiendo que con independencia de eso yo me voy a limitar al ámbito estrictamente jurídico. Se habla últimamente también en Málaga mucho del modelo de ciudad. Lo hablan los concejales, lo hablan los hosteleros, el propio alcalde, estamos ahí debatiendo. Parece que se había conseguido un centro histórico con mucho imán para el turismo. Hubo una eclosión también de apartamentos turísticos, de hoteles, de terrazas, que también están en permanente cuestión. ¿Cómo has visto tú la evolución del centro histórico en los últimos años? ¿Hacia dónde te gustaría a ti que fuera? Yo creo que primero hay que intentar, en mi modesta opinión, ya en términos en sede teórica, ¿no? Hacemos una abstracción, ¿no? Yo creo que hay que evitar demonizar cualquier cosa. Yo creo que ni el turismo hay que magnificarlo, pero todos sabemos que tenemos una clara orientación económica turística en nuestra ciudad, ni hay tampoco, en este caso, que demonizarlo. A mí no, frente a otros, a mí tampoco me molesta tanto que el centro esté lleno. Hombre, siempre, como se dice, como que corra el aire, ¿no? Sí. Pero a mí personalmente la idea es... Los que lo hemos conocido hace 20 años, que no te podías tomar ni un café un domingo, no había nada. Por eso te digo, entonces yo creo que en definitiva, a mí eso no me molesta, yo creo que puede ser positivo, pero el centro también tiene que ser un lugar para vivir. Y al final, como todo en la vida, un tema de proporción. O sea, quien viva en el centro, yo vivo en el centro, recién casado, pues sabemos que evidentemente pues no es lo mismo que vivir a lo mejor en una urbanización tranquila, tiene ese elemento, pero hombre, el nivel de sacrificio, digamos, tiene que ser proporcional. Tampoco se le puede privar del descanso, no se le puede privar, digamos, del uso del espacio razonable, pero bueno, el centro en todas las ciudades es donde se aglutina el turismo. Vamos, cuando tú y yo vamos a una ciudad turística, ¿dónde vamos? O sea, seríamos los mismos que criticamos aquí. Vamos a dónde vamos, al centro. Pero bueno, los tienen que ser cívicos, los hoteleros tienen en definitiva que ser conscientes que el espacio público, al final es como todo, respetando las leyes, respetando las ordenanzas municipales, pues yo creo que se logra. Ojalá con lo que está cayendo, ojalá esto se vuelva a plantear, porque será señal de que hemos salido de esta. Ahora mismo el problema es al revés. Sí, es salir y luego ya no plantar. Vamos a salir y después ya cabe haber debate. Bueno, pues con ese deseo que expresa Pedro Moreno Brenes nos quedamos. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Compartir contigo este ratito aquí en La Barra. Ha sido un verdadero placer. Pues hacemos un alto y volvemos ahora aquí en Luces de la Ciudad en 7TV. Hasta ahora. Ya estamos aquí de nuevo después de compartir un rato de conversación con Pedro Moreno Brenes. Antonio, Pedro fue candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, portavoz, ya venía fogueado de estar en el servicio público, ¿no? Como profesor y también como secretario municipal. Él lo ha comentado antes en la conversación, que se hizo un auténtico doctorado en Málaga, recorriendo todos los barrios. Dice, no me quedó casi ninguna calle por patearme en esas campañas continuas que están muchas veces los partidos, ¿no? Recogiendo el sentir. Él dejó huella, hablaba también, en la prensa siempre nos manejábamos respecto a él como alguien, bueno, pues elegante en el vestir, cercano en las fotos al alcalde, como queriendo también asimilarse un poco como un responsable municipal, ¿no? Más allá de ser un opositor. Sí, a Jesús Gil en aquella época pues le dio dolores de cabeza, acabó fuera. Pasó de ahí luego a la política y ahora pasa otra vez de la política a ser secretario del ayuntamiento. En fin, este tipo de, aunque efectivamente es su profesión y tiene derecho a ejercerla, como no puede ser de otra manera,
Pero eso ha levantado todas las suspicacias, ¿no? Porque tiene una trayectoria política, se supone el secretario, la neutralidad que se le debe pedir. Y claro, si tú has estado antes en ese ayuntamiento como portavoz de Izquierda Unida, pues levantas todas las suspicacias, pero es una persona interesante, ¿no? Como ha sido la entrevista, ¿no? Yo fíjate, no entiendo que hasta el más inmaculado tiene una opinión política. En el caso de Pedro era evidente porque fue cargo público, pero él llegó a irse del partido, ¿no? Así que creo que a él no le han dolido prenda en desvincularse de formaciones con las que ha dejado de sentirse identificado. Bueno, tendríamos que tirar memoria, yo creo que, no sé, igual me equivoco, se va del partido cuando ya sabe que no va a repetir de candidato. Bueno, claro, yo los motivos que se esconden de su marcha los desconozco. Cuando los partidos ya no creen en ti. Pero yo creo que no hay ni debería haber a Ángela Inmaculado sin creencias políticas. Como dijo Celia Villalobos, ¿no? Me fui un segundo antes de que me echaran, ¿no? De que me echaran. Que en general... Él no ocultó las divergencias que tenía un poco con lo que venía, un poco con esa convergencia con Podemos o con posiciones más exaltadas o incluso con ciertas políticas respecto a Alberto Garzón. Pero bueno, hemos estado hablando con él de algunos asuntos de Málaga y en la Astoria, por ejemplo, ¿no? Que ahora está allí esa plaza en Barbecho, esos restos arqueológicos. Comentaba Sau que hay restos de los participantes en la toma de Málaga y también, al parecer, una necrópolis romana. Y recordábamos en esa conversación que Izquierda Unida fue un poco pionera en pedir, por lo menos que se estudiara, que la plaza quedara diáfana, ¿no? Ahora las arqueólogas dicen que quizás se podría excavar un poco más. El otro día Javier Noriega, historiador y arqueólogo, nos explicaba aquí también que la ley de excavaciones dice que hay que llegar un poco hasta lo que respete la secuencia histórica, ¿no? Que no es tanto en metros, no es tanto como decir excavamos 7 metros o 5 metros, sino que si hay una secuencia histórica en ese yacimiento que completar, es decir, dónde están los romanos, no es que vayamos a llegar a 20 metros, pero por lo menos 10, creo, ¿no? con Garum. Qué suerte. Entonces el debate está ahí, ¿no? Y no. El otro día tu periódico, Antonio, publicaba también. Sí, Sebastián Sánchez hizo una especie de sondeo entre 9 arquitectos. Si llega a llamar a 10, le salen 10 opiniones. Bueno. Claro, 10 opiniones. Hoy publicó otra más también, en una carta al director de otro arquitecto, de José María Santos Rey, que al final se decanta por dejar también la plaza, es decir, que ya estaríamos 7-3, la plaza abierta, pero aquí, en fin... Algunos urbanistas dicen que se pierde la perspectiva y lo que se ve al final en la línea de fuga de la vista es el túnel y que no tanto la perspectiva de Alcazaba, y otros dicen que la plaza hay que terminar de cerrarla porque así fue concebida, ¿no? Y el centro de equilibrio visual está en el monumento a Torrijos. Originariamente yo creo que en buena parte de los arquitectos, como si le entregan a ellos el proyecto, ya te digo yo que seguramente apuestan por construir. Por cerrarlo. Entonces, al final, muchas veces el debate no está tanto porque si una plaza es una plaza, el concepto de plaza, aunque hay otras plazas que por un río están abiertas, el concepto de plaza es que esté cerrada, ¿no? Es verdad que el edificio que se derribó no tiene nada que ver con los otros edificios que hay, que con el contorno de la plaza, pero al final muchas veces el debate, el sustrato que hay en ese debate es... A ver qué se va a hacer, porque para poner ese edificio, y estamos en contra y salen uno, es que la historia de la Astoria ya tiene sus años. Acuérdate que ese iba a ser el museo de los museos. Una idea de Carmen Jiménez, de la conservadora del MoMA de Nueva York, y que fue la impulsora del Museo Picasso, de Fernando Francés, entre otros, que estaban al frente del Centro de Arte Contemporáneo, que le fueron al alcalde a decir, a ver, hay que hacer un edificio y que más o menos... en cada planta puede haber un museo distinto, es decir, yo creo que pensando un poco incluso en la posibilidad de la franquicia, en vez de haber tenido el Thyssen, la sucursal del Prado que pedimos en su momento, en fin, todas el Pompidou, pues al final el gran edificio donde cada planta o cada 2 plantas iba a ser un museo distinto y íbamos a concentrar. Por eso el proyecto era el Museo de los Museos, era un proyecto que decía que era novedoso. Y a partir de ahí se cargaron el inmueble que iba a convertirse en viviendas de lujo, en viviendas de gran calidad. Se lo cargaron para hacer eso, se expropió, se pagaron, pues no sé, más de 30 millones de euros. Y a partir de ahí está maldito, porque el Museo de los Museos iba a ser una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga,
del propio Ayuntamiento de Málaga, es decir, una iniciativa pública total, como otras que podían protagonizarse en la ciudad. No había dinero porque nos pasó la crisis económica, por tanto había que renunciar a eso, sacar a un concurso de ideas, como tú dices, el fiasco de Banderas, y esto incluso de ahora, el problema que hay, bueno, el problema que hay ya son los restos, ¿no? Pero al final es que el auditorio tenía que ir en subterráneo, ¿no? Claro, es que está maldito, ¿eh? Está maldito. Mira, costó, eso tú decías, Antonio, 20 y tantos millones de euros derribarlo, se le dieron suelos a esa, en el pago, se le dio a Baenza, se le dio dinero, se le dio suelo. Y yo recuerdo el enfado de Banderas, creo que lo comentamos hace en su momento, porque bueno, él diseñó un proyecto con un arquitecto y claro, pues una de sus fortalezas era poder traer musicales americanos y decían, está hecho a su medida. Hombre, es que no va a ocultar Banderas que se puede traer musicales y tal. Bueno, Banderas salió escopetado, como se dice, se fue, se buscó su teatro del Soho, le ha dado vida al Soho. Porque entre otras cosas, Laura, el proyecto del edificio, en este caso no era por abajo, necesitaba más altura. Y entonces ya entrábamos en colisión con la Consejería de Cultura. Pero eso cuando empezó, tenía la Consejería de Cultura, era otro signo político, claro, no sería ningún problema. No, probablemente, es que ¿no? cuando se hace el concurso de ideas que se hace, se le dice que ellos hagan lo que piensan que debe hacerse. Y cada uno claro, cada uno hace lo que piensa que debe hacerse, el concurso de ideas lo gana, claro, con banderas detrás. Pues lógicamente claro. Hombre, ya tenía esa fortaleza y claro, con el proyecto, con el concurso de ideas que ellos ganan, es un proyecto que no podía ejecutarse en la plaza. Es decir que salvo si modificas había que modificar el plan especial de la zona para permitirle más altura. Entonces ya colisiona, pues entonces yo si tengo que rebajar ya no me sale, porque no es rentable. Era un proyecto que tenía teatro, tanto que ahora, pero que tenía zona comercial, que claro, tenía un montón de restauración, porque al final la cultura... Después de invertir tanto tiempo, dinero y erosión en su imagen pública, el alcalde con este tema, tuvo que meter a socios privados, y yo creo que los socios privados difícilmente va a conseguir nadie que dé marcha atrás. Y este proyecto es bonito, el proyecto con el auditorio es bonito, porque además Málaga necesita un auditorio, estamos hablando también efectivamente del famoso auditorio que no se quiere hacer y que el alcalde también quiere impulsarlo, pero esto es un auditorio. Lo que pasa es que volvemos otra vez en las mismas, es decir, para que le cuadren los números, pues en este caso tiene que hacerlo, lo quiere hacer por abajo. Yo me leí con mucho interés el reportaje que publicasteis Seba Sánchez en Málaga Hoy, porque yo tengo que decir que yo tengo una costumbre, y es que yo no soy ni arquitecta, ni ingeniera, ni viróloga, entonces me suelo leer a expertos, ¿no? Y entonces yo leí sin tener una opinión muy clara el reportaje y vi los argumentos que daban los arquitectos para cerrar la plaza, y tengo que decir que claro, yo me imagino otras plazas así bonitas, cuadradas, la Plaza Mayor de Madrid, claro, gran parte de su encanto reside en que están cerradas. ¿Qué perdemos? Bueno, es verdad que también decimos que se vea diáfano la Alcazaba, bueno, diáfano se va a ver el túnel de la Alcazaba, que tiene un ruido infernal. O sea que no es una cosa utópica, ¿no? Ni idílica, tiene su fealdad el proyecto. Pero por otra parte creo que en algún momento habrá que conservar esos rastros históricos, ese pasado de Málaga, más allá que en la pirámide esta que tenemos allí en Alcazabilla, ¿no? Es que si en Málaga excava salen restos, eso te lo dicen mucho, es que excava un poco y sale, bueno, pues pero vamos a conservar en algún algunos, sitio, ¿no? a mí lo del puente de Tetuán, lo del puente de Tetuán, vamos, lo del puente de Tetuán sigo sin entenderlo a día de hoy, porque no se perdía nada importante buscando una solución para el tráfico y dejando eso al aire libre de alguna manera. Estaba el metro, en fin, pero articular algo para complicado. Que sea una parte. Y luego en este caso, en fin, es que es como todo, ¿no? Es decir, volvemos otra vez, esta sí que es historia de Málaga, esto que estamos hablando sí es historia de Málaga, que es un proyecto que se eterniza, que al final... Sí, pues llevamos décadas. Y entonces el metro llevamos, me parece creo que son 11 años de obra para hacer un metro, ¿no? Entonces, claro, si el mero hecho en sí de decir, no, es que esto necesitamos ahora 2 años más o 3 años más, bueno, llega un momento determinado que aplicas... yo creo que esto era más esperable, encontrar restos arqueológicos en el centro, junto al teatro, o sea que era esperable, pero lo de la avenida Andalucía del puente de Tetuán, yo creo que sorprendió porque era como la parte extramuros de la ciudad. Entonces a mí una espectacular en taparlo e inmediatamente en decir que eso no tenía ningún valor, pero claro, a eso también te lleva a decir que a lo mejor no lo tenía ningún valor.
te lleva también un poco a razonar qué tipo de sociedad malagueña, dónde están nuestros profesores universitarios para salir inmediatamente a decir, oye, cuidado o no. Por ejemplo, ¿no? Los estudiosos, los arqueólogos, ¿dónde estaba esa sociedad entendida que son las que pueden orientar justamente a los ciudadanos para decir, oye, tenéis que moveros o no? A lo mejor efectivamente no tenía ningún valor, pero este asunto aparentemente era espectacular. Este asunto también ha originado una pequeña grieta en el equipo de gobierno, ¿no? Porque la concejala de Cultura, Noelia Losada, que es de Ciudadanos, que gobierna con el Partido Popular, que ya no se puede permitir perder más votos en el Pleno, ha manifestado Ciudadanos que no están muy a favor de que se dé curso al proyecto de los privados en la Asturias. Y no hace falta Ciudadanos, si Casá mantiene su palabra, Casá defendía siempre que se hubiera quedado ¿Pero qué supondría? expedita a la plaza, con lo cual no solamente tendrá que convencer a Noelia Losada, sino tendrá que convencer a Juan Casá. Si mantiene, ¿crees que se va a mantener esta divergencia en el tiempo? Yo creo que Noelia Losada no va a mantener la divergencia porque está absolutamente sola y Ciudadanos necesita fortalecer su precaria situación en el ayuntamiento, pero y como grupo político que quiere sobrevivir a unas elecciones, pero mi duda es factible no hacer algo allí con los compromisos adquiridos con los socios privados? ¿Es factible? Porque yo entiendo que Izquierda Unida, Podemos, se manifiesta en contra y organice toda la revuelta posible, pero ¿qué supondría para el acuerdo de la ciudad, del ayuntamiento, con los socios privados dejar ahora esto sin construir? ¿Hay opción de dar marcha atrás? Yo creo que totalmente hay opción de dar marcha atrás. Esto es suelo municipal y si no volver a recuperar el suelo el suelo está recuperado. Pero hay unas adjudicaciones a socios privados, hay un proyecto que ha ganado y hay un proyecto que no se ha ejecutado porque el mismo privado dijo que antes de acometer el proyecto este proyecto que ha ganado además tiene una profundidad muy grande. Quería saberlo, es decir, esta actuación la está financiando el ayuntamiento, con lo cual lo único que puede decir usted aquí no podrá hacerlo y el privado... Le daremos otros terrenos. Pues no, el privado podrá hacer allí encima o no, es decir, que no creo que exista esa traba ahora mismo para maldito, totalmente maldito. Yo creo que compite en esa liga de los malditos y de los camelos. Pero ha habido muchos proyectos en Málaga que siempre se han quedado eternizados. Hombre, era una costumbre. La Trinidad, por ejemplo, era una costumbre. La cárcel de la Cruz de un Milladero. Hablabas tú en la historia que se quería emplazar, hablaba ahí del Museo de los Museos. Sí. Pero ¿y el camelo en el convento de la Trinidad que iban a poner? El Parque de los Cuentos. O sea, cantidad de... No, y más cosas. De tonterías, ¿no? Y ¿no? luego también fue durante un cuarto de hora, como en Madrid, el proyecto este del Matadero Cultural de Madrid. Exacto, también fue un centro cultural, para dinamizar el barrio, bla, bla, ese lenguaje de madera que les gusta tanto a veces a nuestros responsables. Bueno, un alto y de la mano de Fernando del Valle, director de ABC de Andalucía, nos vamos a tomar con él una certeza fría. Cuando reventabais los granos viendo a Superman en aquella pantalla tan grande, o buscabais furtiva otra lengua mientras Marty McFly surcaba océanos de tiempo en su DeLorean, la fealdad del mamotreto de los cines Victoria y Astoria no os importaba un comino. Terminada la película, cruzabais al guanche a pringaros los dedos de ketchup y nunca os planteasteis que estuvierais pisoteando los restos de uno de vuestros tatarabuelos. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora vais de estetas, engullís ramen y os ha dado por meteros con el alcalde porque no quiere dejar vacío el solar de la Plaza de la Merced desde el que, ¡oh milagro!, habéis descubierto una privilegiada vista de la Alcazaba. Podríais acercaros también a visitarla, aunque no haya cambiado tanto desde la última vez que fuisteis en aquella excursión de la EGB. De repente os preocupan los restos arqueológicos que allí se han desenterrado. No conocéis aún su importancia, pero sí dais por seguro que el viaje al futuro del imperecedero de la Torre, dignísimo vástago del desarrollismo, pasa por arrasar con nuestro pasado. ¡Qué felón! Plantemos pérgolas y levantemos glicinias, o al revés. Hagamos un bello parque, pedís en un colorido manifiesto, mientras esperáis que sea consumada la traición ciudadana y naranja al regidor, que se quede en minoría en su empeño de alicatar la plaza y que solo encuentre el consuelo de Juan Casá, a tanto mis lágrimas de apoyo.
Qué ingratitud, qué cortedad de miras la vuestra. Rechazar otro parque temático de la hostelería, más barras, camareros, industria, y qué poco respeto a la tradición, Málaga ciudad bravía. ¿Acaso no queréis tabernas y si queréis más librerías? En cualquier caso, daos por satisfechos, porque mi certeza de hoy es que por mucho que se empeñe el alcalde, y no precisamente por vuestros juegos florales, habéis ganado, porque nos queda solar para rato. Bueno, las certezas y no tanto, trufadas de ironía siempre, de nuestro compañero Fernando del Valle, que terminaba su columna, ¿no, Antonio?, diciendo que finalmente los opositores a que se construya algo en el solar de la Astoria y se haga esa inversión de los privados van a ganar, porque es probable que eso se quede en un tenemos solar. un debate hasta el siglo XXII. Totalmente, que se quede mucho tiempo ahí. No, a mí sí que hay una cosa, en este caso, de crítica hacia el Partido Socialista, que de pronto en este caso se apunta. Me parece perfecto que conservemos la historia, pero que lo apliquen también en la Torre del Puerto, que donde ya el paisaje allí parece ser que ahí nos da igual meter una mole, y si es restos romanos o cristianos, pues entonces parece que la lección dicta que sí, ¿eh? Si es romper la historia de Málaga metiendo una mole para que unos señores turistas puedan disfrutar de vistas auténticas al mar, entonces esto es desarrollismo. Entonces ahí creo que la oposición, o parte de la oposición, es decir, no meto a Izquierda Unida, que ha mantenido siempre esa trayectoria, ¿no? Lo que ves que es el gran proyecto que ha anhelado el alcalde, insisto, por todo lo que ha ido pasando, desde el Museo de los Museos, y la posibilidad de doblarle la mano en esta historia. No estamos tanto en el estudio serio de efectivamente si hay que conservar en ese sitio los restos o no, si se pueden llevar a otro lado, al lado. Es decir, que acuérdate que en la calle Alcazabilla estaba previsto hacer una especie de parque arqueológico, que finalmente no se ha hecho, aunque la calle está... Hay una alfombra de cemento y una pequeña pirámide para atisbar algo ahí. Efectivamente, ¿no? Entonces, ese debate debería hacerse un debate serio y riguroso, y efectivamente ver lo que la ciudad necesita, porque al final es construir un edificio para tener un auditorio, o para tener más comercio, o para tener... Decía José Antonio Sau que a lo mejor hasta incluso una consulta, pero las consultas ya hemos visto que no se hace, que no Valentín prosperan, no prospera. En Repsol seguimos esperando también, eso. Y eso es absurdo. Se va a hacer lo que quiere el alcalde, como siempre. Eso es absurdo. Por eso mismo nos vamos a quedar con el solar parado durante Pues por eso años. preguntaba yo si esto es posible revertirlo, esta decisión que ya está adoptada, pensando en los terrenos de Repsol, porque la consulta se dijo que no podía hacerse porque, no me acuerdo, por temas legales. Y entonces pues se quedó un poco en el aire la posibilidad de consultar por temas de Hacienda, quiero recordar, y de impuestos. No se llegó a materializar. Entonces aquí que nos consulten algo que luego no va a servir para nada nuestra decisión. Entonces vamos a empezar a hacerlo desde... Vamos a pensárnoslo antes. Y participa un 5% o un 10%. Participan los muy movilizados, que es lo normal, pero... Entonces yo creo que la política tiene que estar para tomar decisiones. Lo que tiene que tomar decisiones son colaboración. Y es verdad que en proyectos, es decir, un plan general o un grandes proyectos estratégicos, debería haber un consenso, porque cuando eso se va a quedar para toda la vida, o para 50 años, 60 años, tú no puedes decir, sí, he firmado, he puesto mi nombre ahí y lo he firmado, sino que debes de buscar ese consenso. Yo lo que me opongo es todo a construcción está mal, o hay que dejarlo todo así, o sea, el no de partida, ¿no? Me parece muy cómodo intelectualmente el oponerse a cualquier modificación de una ciudad, porque entonces no evolucionaríamos, ¿no? Y a romper la inercia siempre es positivo, ¿no? Se cita el ejemplo de Bilbao, una ciudad un poco gris, que hubo reticencia a modificarse para cuando llegó el Guggenheim, y creo que todos los que pero claro, fue un hemos visitado... Aquí no tenemos Guggenheim. Yo no voy por en ese sentido, voy en el sentido de que las ciudades a veces mutan y son algo diferente a lo que eran, y no por eso tienen que ser peor, ¿no? Entonces... fue también una decisión política feliz, quiero decir, sin concurso ni nada. Aquí se intentó, porque trajimos a Geri también para el puerto, para adjudicarle algo, pero es que el gobierno vasco dijo, tú nos vas a hacer aquí un Guggenheim que va a costar esto,
que también saltándose todos los controles, pero fue una decisión, una apuesta política que después funcionó, Pero, ¿no? Irradió para toda la ciudad. Mi duda sobre ese solar, insisto, me parece que Málaga en algún punto tiene que homenajear a su historia, más allá de esa pirámide de cristales que hay al Cazavilla y el suelo del rectorado, el suelo del Museo Picasso, está como un poco escondido. A mí, ya lo hemos dicho, cuando se descubrieron los restos del puente de Tetuán, de frente entre la Alameda y el Corte Inglés, me pareció deslumbrante. Tapado eso, vamos a buscar algún sitio donde se le rinda un homenaje a la historia de la ciudad, que la tiene, más allá de estos puntos concretos, me parece. Es discutible, porque tú estás en un entorno que tienes la Alcazaba, el Teatro Romano, eso es insuperable, eso y no se puede competir con unos enterramientos al lado, porque lo que tienes al lado es insuperable. Por tanto, por eso digo que yo albergo muchas dudas, porque la imagen de una plaza cerrada, enmarcada por edificios señoriales. Esos restos realmente condicionan. Sí, pero ¿dónde esperas encontrártelo, Antonio? Está en el centro de la ciudad, no te lo vas a encontrar con todos los respetos en la carretera de Cádiz. Si en este caso, pues lo que quieres hacer, el edificio que quieres hacer, evidentemente, que tuviera una calidad suprema, que ese es un poco el problema, ¿no? Es decir, que cuando no hay que hablar de iconos, pero si la ciudad necesita eso, si realmente necesitamos eso, si le va a aportar un gran valor añadido que no tiene, o se puede hacer en otro lugar, o si realmente en un debate de técnicos dice, vamos a ver, es que eso ya no es una plaza, no hemos cargado la plaza, y por tanto tenemos que conservar la plaza. Es más importante que Málaga conserve la plaza que lo otro. Albergo muchas dudas, ¿no? Porque me parece muy cómodo y muy poco autocrítico, poco exigente instalarse en el no a la Mundial, no a la Torre, yo creo que hay cosas que cambian la fisionomía de la ciudad y que tiran cosas que a todos no tienen valor sentimental, pero que la ciudad sale ganando. Y en este caso, pues no tengo dudas, ¿no? Yo leía el periódico que la plaza tiene que estar cerrada, que se tape la boca del puente. Pero no me cueles la torre, porque la torre la puedes hacer en cualquier lugar. Pero os digo que a lo mejor en lo que es la postal de Málaga, que es la farola, y la visión que tienes en Málaga, la eclipsa. Tú en la torre tienes todo el frente marítimo para hacer la torre y no te pasa. No te pasa eso. Porque te digo tú estás no todo escogiendo está un lugar y todo está bien. perfecto. Y ir contra la torre no significa que no podamos hacer rascacielos. Otro problema que tenemos ahora, que no podemos hacerlo, pues, entre otras cosas, por la huella de AENA, ¿no? Del aeropuerto, ¿no? Pero se van a hacer a un montón, aunque en concreto lo de la servidumbre del parque tecnológico. Pero el aeropuerto estaba antes. Es como la gente que se va allí a vivir muy cerca del aeropuerto y se queja del ruido, pero es que el aeropuerto ya estaba, ¿no? Sí, la gente de Churriana que se queja del ruido. Lo que pasa es que hay que mirar exactamente si efectivamente hay que dejar esa huella a esa distancia, porque en fin, en urbanismo te dicen que esa huella significaría que en Teatinos, a partir de 3 metros de altura, no podrías, 3 metros de altura no es aquí, es un poquito más arriba. Bueno, pues entonces las nuevas torres de Teatinos, que Teatinos tiene ahora no podrías construir, es decir, la zona. Entonces, bueno, cuidado, eso es así. Eso es así a 10 kilómetros. Se nos va a quedar el aeropuerto céntrico y todo. Claro. Hombre, Málaga tiene el aeropuerto que va uno dando un paseo. Habrá que mirar si efectivamente las medidas de seguridad son esas o no, o si de alguna forma se puede conjugar, porque entonces dejamos el desarrollo de la ciudad en toda esa zona, desde la ciudad aeroportuaria, todo. Lo acabamos de cargarnos. Yo creo que hay que planteárselo bien, y a mí el tema de que la plaza esté cerrada, yo creo que me parece que estéticamente y arquitectónicamente tiene todo el sentido del mundo, pero no sé cómo conjugarlo con la protección de unos restos que a priori parecen realmente valiosos, ¿no? Pero ¿no parece que el alcalde empleará un poco su técnica de ser paciente? Él ha aprendido a tener paciencia. Pero ya no le quedan tantos años. Ya, eso sí. Si no, nunca se sabe. Si no triunfa por agotamiento. Nunca se sabe. Digo estos 2 y los próximos 4, es decir, pero en 6 años tampoco. Él ha visto, qué paciencia. Él ha visto cómo el hacer un parque en Repsol era el asunto central de una campaña electoral y de varios años, y era la bandera del PSOE diciendo que se hiciera allí un parque central, bueno, un central park en Málaga. Seguimos, ¿no? Y ahí seguimos, pero finalmente parece que ya eso, por parte del partido de izquierda, eso ya casi se ha abandonado. Ya, bueno, el alcalde ya hará allí lo que sea, va a construir. Han presentado alegaciones en el proyecto de urbanización, que según el concejal de urbanismo, que escuché una entrevista de la cadena SER,
no era el momento, porque urbanizar lo que ya no se discute si va a una torre o no va a una torre, sino cómo se urbaniza. Es decir, que ya no se puede suprimir, que eso era antes, en el momento del planeamiento, que ahora ya no está. No sé hasta qué punto esa perseverancia del alcalde consigue, por agotamiento. Llevar a cabo sus proyectos. Pero también te digo que el agotamiento son años de espera para la ciudad. De momento, demasiados años. Como coincido un poco como Fernando del Valle, que vamos a tener solar para rato. Lo malo es que los restos están tapados ya. Con lo cual, la sensación que tenemos ahí, bueno, pues si la eso se sensación queda de la ciudadanía es que es al final no dice, merece la ¿eso qué es? pena, Un patio de escombros. Exactamente, ¿no? entonces la ciudadanía un patio de escombros, claro. se enamorará de los restos hallados y ahora mismo están tapados. Claro. Y al final se impondrá la visión tiempo hasta que el turístico también languidecerá, dejará de aparecer eso en los medios y la gente se olvidará también un poco, ¿no? Y entonces se construirá. De aquí a, no sé. Con esa profecía nos despedimos. Laura, muchas gracias. Un placer. Antonio Méndez, gracias. Hasta la próxima. Nos vamos hasta la próxima semana. Termina aquí ya Luces de la Ciudad en 7TV. Muchas gracias por su complicidad. Buenas noches.